en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Y el pueblo dice un fuerte amén. Dice un fuerte gloria a Dios. Amén. Dale otro aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén, amén y amén. Y el pueblo dice: sal de tu lugar un momento, por favor, y encuentra a tu familia. Bendícelos. Estrecha su mano, por favor. Encuéntralos, abrázalos, diles cuánto gusto te da tenerlos aquí de nuevo. Gracias. Decidió estar aquí en la casa del Señor esta noche. Amén. Vamos a ubicarnos. Si usted quiere, mire, acá al frente está el aire acondicionado, todo lo que da. Mire, si se viene hasta acá al frente, ya les he dicho, hasta escarcha le van a hacer los bigotes de lo helado que está acá, ¿verdad, mi Rigo? Por fe, amén. Si está instalado cómodamente ahí donde se encuentra y está cómodo, qué bueno. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta noche es una noche especial, hermosa. Muchísimas gracias. Quiero dar, antes de continuar, a amados pastores que nos visitan. Fíjese usted, desde la hermana República de Guadalajara, mi amado pastor Rosendo de la Cruz y su esposita. ¿Quieres ponerte de pie, Rosendo? Hermano Rosendo y su esposa desde la hermana República de Guadalajara. Bienvenido, Rosendo. Esta es tu casa. Gracias. ¿Dónde está mi hermano Benjamín? Fíjate, y no te alcanzo a ver. No, ese es el amor que te tengo. Ponte de pie, mi amado pastor Benjamín y su esposa Gaby. Gracias por estar aquí con su bella familia también. Muchas gracias. Y aunque físicamente mi amado pastor Everardo no está aquí, está él aquí con su esposa y su congregación, ¿verdad? ¿Quieren ponerse de pie? ¿Quieren ponerse de pie? Mire qué lindo. Gracias. Muchas gracias. Amado pastor Everardo me le da nuestro saludo y nuestro abrazo. Él nos facilitó el día de hoy no causar más vergüenzas con nuestro proyector de anoche. Y nos echó la mano con este. Así que gracias a Dios, porque no lo volvemos a hacer. Ya me daba hasta vergüenza. Ya no sé si tiene una pedrada y quitarlo, pero fue muy paciente mi hermano Daniel con nosotros. Gracias, amado hermano. Y pues mi hermano Daniel hoy viene acompañado. A Dios sea la gloria. No sé si la próxima vez vaya a venir acompañado o no, ¿verdad? Pero o a lo mejor va a tener que hacer otro trámite, pero mire, estamos muy contentos de tenerlo a él y a su linda esposa. Quiero que la recibamos también con mucho cariño. Mi hermana aquí está también, la esposa de nuestro hermano Daniel. Por ahí están sus herederos. Por ahí andan Salomón y Daniela, ¿verdad? ¿Sí es así? ¿Dije bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Y con el cariño de siempre, obviamente yo me voy a esperar al rato para recibir el autógrafo de mi hermano Daniel, porque él
es parte de este proyecto del Evangelio de San Juan. Y si usted no lo sabía, pues mire el tamañito. Se quiere decir que fueron horas de estudio, horas de entrega, horas de investigación. Y como estamos tan contentos de que hombres y mujeres como él puedan bendecir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en muchos de los casos, quitarnos la ignorancia. Digan amén, hombre. Quitarnos la ignorancia. Ellos ya se quemaron las pestañas estudiando y preparando, y ahora nos vienen a dar, mire, muchas veces hasta desglosadito todo el banquete. Entonces, amado hermano Daniel, con mucho respeto y con mucho cariño, esta es su casa. Quiero que se pongan de pie, por favor, y que recibamos con todo respeto a nuestro amado hermano, el doctor Daniel Chiquete, listo para aprender en el nombre del Señor. Muchas gracias, igualmente. Hermanas, hermanos, bendiciones abundantes para todos, los presentes y los ausentes que se lo merezcan. Tomen su lugar, por favor, muchas gracias. Y díganme, levante su mano, por favor, ¿quién estuvo ayer? Muy bien, gracias. Tenía el temor de que no volvieran, la verdad, ¿no? Pero Pastor Ernesto me consoló, no, dice, mi congregación es pura gente valiente, dice, eso. Vamos a continuar con nuestra reflexión, vamos a seguir caminando por algunos textos nada más de la primera carta a los Corintios. Ya dijimos ayer, son 16 capítulos densos, con muchísima enseñanza de Pablo, muchos temas, y que cada uno de ellos merecería mínimamente una noche. Como no es posible, pues hice una selección y más o menos rápido hemos pasado por algunos. Yo espero que sigamos juntos, que nos hayamos metido muy bien en la comunidad de Corinto, que de alguna manera nos identifiquemos, ¿verdad?, con los hermanos, las hermanas de aquel tiempo, que a pesar de más de 2000 años de distancia, idiomas diferentes y culturas y contextos diferentes, pues tenemos muchísimo en común, positivo y negativo, ¿verdad? Tenemos la fe en el mismo Señor, sentimos la presencia del mismo Espíritu, ¿verdad? Deseamos la vida eterna. Dios nos abrió los ojos, pero al mismo tiempo también compartimos las debilidades humanas, los miedos, las dudas, las crisis, todo lo que significa la vida de fe. Porque entre la maravillosa sabiduría de Dios es que Él quiso que su iglesia no fuese constituida por ángeles, por seres perfectos, luminosos, irreprochables. Lo quiso hacer de hombres y mujeres como tú y como yo, con virtudes y defectos, con potencialidades, con limitaciones, con mucho por ofrecer y mucho por recibir. Entonces, como tú y yo todavía no estamos en el reino de Dios y no somos perfectos, todavía no hemos reproducido en plenitud la imagen de Cristo en nuestras vidas, que es como el anhelo, tú y yo tenemos que seguir caminando en medio de dificultades, en medio de dudas, en medio de situaciones problemáticas. Y al mismo tiempo en ese caminar lo hacemos confiando y sintiendo y creyendo que la presencia de Dios nos acompaña en todo momento
y que si hay dudas tenemos a quién acudir en busca de respuesta, en busca de iluminación. Que si tenemos pruebas, somos tentados, también sabemos a dónde acudir en busca de fortaleza, de acompañamiento, de guía, ¿no? Si somos débiles, pues de alguna manera tenemos que alegrarnos, porque la palabra de Dios nos dice que su poder se perfecciona en la debilidad. O sea, en nuestra debilidad, esa debilidad se convierte en una posibilidad de que Dios se manifieste con poder. Si nosotros fuéramos poderosos, que no necesitáramos la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, pues simplemente Dios dijera, bueno, este hermano, esta hermana ya está un pasito del cielo, entonces me voy a buscar a los que más me necesitan. Pero todos los que estamos aquí no estamos a un pasito del cielo, estamos muy lejos. Por lo tanto, tenemos que seguir buscando esa presencia, informándonos de la palabra de Dios, creciendo, desarrollando nuestros talentos, nuestros ministerios, nuestros dones, para poder ayudarnos recíprocamente, para seguir creciendo, no como individuos que unos arrancan y se van solitos porque son rápidos, porque son fuertes o porque son jóvenes, ignorando que hay gente que no puede avanzar tan rápido, que a lo mejor no comprende tan rápido o simplemente tiene otro ritmo para asimilar las cosas de Dios. Entonces la iglesia no es eso, no es una carrera a ver quién llega primero, ¿verdad? Es un caminar juntos como cuerpo, comunidad, como familia. Y por lo tanto, cuando alguien cae, siempre va a haber gente a su alrededor que le va a ayudar a levantarse. Y si alguien va adelante, no es con la intención de llegar primero, es con la intención de poder guiar a los que vienen detrás, ¿verdad? Y si alguien se quedó un poquito atrás, no es porque sea poco espiritual o torpe ese hermano, esa hermana, ¿verdad? No, simplemente es que en un cuerpo así es la situación. Unos son más rápidos, otros más lentos, pero al final, como unidad que somos, como cuerpo de Cristo que somos, todos vamos avanzando y todos tenemos que ir clarificando cuál es el objetivo, hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos al reino de Dios. Conocemos el camino, el Evangelio lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Vamos buscando el reino del Padre y nadie llega al reino del Padre si no es a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que ir aprendiendo juntos, ¿no? Tampoco lo vamos a aprender de la noche a la mañana. En los cultos, en el caminar, en la experiencia cristiana, en la revelación de Dios, en la oración, en el superar pruebas, en el ir acompañándonos, nos vamos iluminando como hermanos, hermanas, vamos madurando, vamos creciendo como cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, todo lo que estuvimos viendo ayer de Corinto, yo les invitaba ayer y les invito ahora que de alguna manera tratemos de identificarnos con esos hermanos y con esas hermanas que son como tú y como yo, que también estaban luchando, que había presencia del Espíritu, pero había confusión, había opiniones diferentes, había actitudes diferentes. Y Pablo, ¿sí?, en su sabiduría, no desechó a ningún grupo, ¿verdad? Ni a los que tenían las conductas más negativas o más escandalosas, sino que con mucha sabiduría trató de marcar el error y marcar también la solución, cómo reintegrar a esa gente, cómo hacer de una iglesia tan dividida un cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces se acordarán que ayer decíamos que la iglesia de Corinto se caracterizaba por ser complicada, había muchas divisiones y esas divisiones estaban generadas por muchos motivos, o sea, no era un único motivo. Había divisiones de gente que llegó del judaísmo con todo su trasfondo, sus ideas, su experiencia, gente que venía del paganismo también, de múltiples experiencias religiosas. Había gente que había tal vez durante su vida siempre
sido enseñada que a Dios se le entiende y se le conoce a través del pensamiento, de la sabiduría, ¿verdad?, de la filosofía. Otra gente que no tuvo la oportunidad de estudiar, de ir a una escuela. Probablemente había analfabetos también, analfabetas en esa comunidad. Había ricos y pobres. Había gente que admiraba diferentes liderazgos, ¿no? Tal vez el poderoso arte retórico de Apolos, o tal vez admiraban a Pedro porque había andado con el Señor. Había gente que en su vida anterior al cristianismo pues había tenido una vida complicada, esclavos, esclavas que tal vez se habían convertido y ahora estaban junto con sus señores, con sus patrones dentro de la iglesia. Seguramente había prostitutas también, decía ayer, que se habían convertido y ahora estaban ahí en la comunidad, probablemente con antiguos clientes. Entonces, ¿cómo generar una convivencia cristiana con un modelo de ética, de convivencia diferente a lo que todos ellos habían practicado anteriormente? Pues no era fácil, ¿no? Había los que se sentían espiritualmente tan poderosos, tan fuertes, tan libres, que despreciaban el cuerpo, ¿no? Y decían, el cuerpo no importa. Y había otros que venían de otras experiencias, gente que para ellos el cuerpo era importante porque o habían sufrido hambre, o habían sufrido marginación, habían sufrido el látigo en su espalda y decían, bueno, el cuerpo vale mucho porque cuando el cuerpo sufre, el cuerpo tiene hambre, el cuerpo es lastimado, el ser humano no puede ser feliz. Entonces yo tengo también que cuidar mi cuerpo. Ahora que soy cristiano, soy cristiana, el cuerpo para mí es muy valioso. Yo trabajo con él, yo vivo en mi cuerpo, ¿verdad? Yo me relaciono con mi cuerpo. Entonces había muchas ideas y dentro de ese mundo se celebraba el culto. ¿Y qué hacer en el culto? Donde algunos decían que el don de lenguas era el más alto don espiritual y aprovechaban la congregación, el culto, para hablar en lenguas, ¿no? Y como querían demostrar que ese era el don más importante, pues no le importaba en qué momento del culto estaban. Tal vez algunos hermanos, hermanas querían un momento de tranquilidad para orar, o alguien tenía una palabra de edificación y la quería compartir, pero el que hablaba en lenguas tal vez lo hacía muy alto y interrumpían, o a lo mejor sí era un mensaje inspirado, pero no se aprovechaba el mensaje porque o no había quien interpretara, o el que quería interpretar pues tampoco tenía paz, no había silencio, no había orden. Sí, entonces hay quienes que sentían que el Espíritu los tomaba y empezaban a danzar, y en ese danzar, si eran mujeres, tal vez se descubrían la cabeza, y en esa sociedad una mujer, sobre todo una mujer casada, no mostraba nunca el cabello, pero en el baile, en el mover del Espíritu, como no había un orden, pues el pelo quedaba al descubierto, mínimamente el pelo, ¿no? Entonces eso era en esa sociedad mal visto, ¿verdad? Era como un tabú que se estaba rompiendo. Y ahora, si no solo el pelo, sino otras prendas, otras partes de su cuerpo quedaban al descubierto, pues lo que se generaba era caos, malos pensamientos, desorden, inquietudes. Entonces, todas esas cosas se vivían en esa comunidad, ¿sí? Y decíamos ayer también en la cena del Señor, pues lo mismo, no había un momento, no había, dijeron, un orden para celebrar la cena, sino los que tenían mucho llevaban, pero ya llegó mi amigo, llegó mi compadre, y bueno, pues nosotros trajimos y nosotros comemos primero y a ver si sobra algo. Pero la gente que trabajaba con horarios fijos, como en la actualidad muchísima gente que tiene un horario de salida, ¿no? De la fábrica, del taller, de donde esté, pues iba a la iglesia a la hora que se desocupaba, no disponía de su tiempo. Y si el lugar de reunión quedaba lejos, pues tal vez había que atravesar la ciudad caminando. Llegaba no solo cansado de haber trabajado 10, 12 horas, sino de haber caminado hasta el lugar del encuentro. Y resulta que los que llegaron primero a lo mejor ya se comieron todo y se bebieron todo y la gente se quedó con hambre, como dice Pablo, ¿no? Como le reclama a los ricos que llegan y comen y beben y se emborrachan, no les da vergüenza ese.
Si quieren comer y beber, háganlo en sus casas, pero en la iglesia no avergüencen a los que no tienen, ¿verdad? Porque con qué sentimientos se quedaban esos hermanos, hermanas que llegaban tarde, que normalmente eran más humildes, con hambre, ¿no? Y viendo a los hermanos ahí borrachos y riéndose, pues era un espectáculo muy desagradable y era todo menos cuerpo de Cristo, ¿no? Porque el cuerpo de Cristo es unidad, es belleza, ¿no? Es serenidad, pero lo que ellos estaban viviendo era completamente diferente, ¿sale? Entonces, más o menos es alguno de los temas que estuvimos conversando ayer y vamos a abordar otros textos. No, hombre, que sí se ve diferente, ¿verdad? Miren, esta página es un pergamino del Nuevo Testamento que fueron usados, o sea, actualmente tenemos en el mundo aproximadamente 5,000, en la ciencia bíblica se llama testigos. Son pergaminos, son diferentes materiales, papiros, ostracas son como ladrillitos muy, muy delgaditos donde también se podía escribir con textos bíblicos, y de esos 5,000 se va ido haciendo un trabajo de depuración, de análisis, hasta sacar el texto más cercano al original, en este caso de Pablo. Pues este es uno, miren, esta es la letra griega mayúscula, aquí ven que son como muchas páginas que están pegaditas, ¿no? No cualquiera puede abrirlas porque se requiere un trabajo científico muy, muy especializado, solamente un especialista puede separar las páginas, pues para no dañar más estos documentos, ¿no? Esta imagen refleja un poco cómo eran los convivios en la sociedad grecorromana, en ciudades como las que aparecen en la Biblia, como Corinto, ¿verdad? Como Filipo, como Tesalónica. Pues la gente, decía ayer, no come como nosotros normalmente en silla y el alimento sobre la mesa, sino que en una especie de mesitas ponían las viandas, la comida, y la gente alrededor en una especie de camastro, como de reclinatorio, se tendía. A mí se me hace muy a disgusto, ¿no? Comer inclinado, pero así era la costumbre, no sentado, ¿no? Pero bueno, todo es posible en el reino de Dios, ¿no? El pastor Benji ayer me quería enseñar a comer de cabeza, pero no acepté, dije, no, es una técnica muy complicada, vamos a comer taco de cabeza, no me animé, ¿no? Pero a ver si ahora sí me animo. Pastor Benji, a lo mejor hoy sí me animo. Pero vean, miren, aquí está bebiendo una mujer semidesnuda, acá hay probablemente sea una sirviente que es la que lleva el vino, la comida cuando se termina. Entonces, muchos hermanos, hermanas de Corinto, tal vez estaban acostumbrados antes de volverse cristianos a ese tipo de fiestas, y cuando se convierten, pues más o menos quieren reproducir el mismo modelo, ¿no? Entonces eso choca, sobre todo tal vez con los hermanos que venían del judaísmo, pues que eran mucho más tradicionales, que ese tipo de costumbres no las conocían o las reprobaban. Entonces todo eso pues está generando bastante confusión, disgusto, división dentro de la iglesia de Corinto, ¿no? Vimos sobre las rivalidades, ya lo he mencionado en muchas ocasiones, pero respecto al liderazgo, mínimamente 3 grupos que seguían a un líder humano, ¿no? Los de Pablo, los de Pedro o Cefas, los de Apolos, y un grupo todavía más arrogante que decía, yo no acepto ningún pastor humano, yo dependo de Cristo nada más, ¿no? Entonces, imagínense cómo está la situación ahí. Pues más o menos así como esta caricatura, ¿no? Así me imagino a veces los matrimonios, ¿no? De la comunidad de Corinto. Cuando ya la hermana sabe de la historia de su esposo que visitaba, la hermanita era en otro tiempo, imagínense la que se armaba, ¿no? No, esa es una almohada, pero yo creo que le daba de perdida con un garrote, ¿no? Bueno, aquí no creo que fuera vikingo Pablo, ¿no? Pero no encontré un mejor monito predicando, ¿no?
Respecto a la sabiduría, pues también estuvimos hablando ayer como un sector de la iglesia que venía del ámbito griego, pues estaba muy acostumbrado, ¿no? Que a los dioses solamente se le entiende a través del razonamiento, del pensamiento, la filosofía, y ellos pensaban que el Dios de Israel pues también así lo iban a entender, y Pablo pues les dijo que no, ¿no? Incluso ahí en la iglesia como que les gustaba mucho conservar sus privilegios. La gente que tenía privilegios en el mundo llegaba a la iglesia, quería que sus privilegios se siguieran reconociendo, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, a ver, en otras palabras, ¿no? Voy a tratar de transliterar a Pablo en nuestro lenguaje. Dice Pablo, a ver, véanse en ustedes todos, ¿no? Y díganme aquí cuántos de sangre azul hay, ¿no? Aquí no habemos de sangre azul. No. ¿Cuántos poderosos? O sea magnates, políticos de la élite, ¿cuántos hay? Puede que haya uno por ahí, ¿verdad? O dos, no puede. ¿Cuántos super sabios así que tengan 3 doctorados de Harvard? No. Entonces dice Pablo, bueno, ¿y por qué no? Si hay gente así, con esas características, si hay gente noble, si hay gente sabia, si hay gente rica, ¿por qué no están todos aquí en la iglesia? Sí había algunos, ¿verdad? Algunos había, si no Pablo no pone ese ejemplo. Tal vez esos que llevaban mucha comida y que querían seguir siendo vistos como en el mundo dentro de la iglesia, conservar sus privilegios, que le reservaran siempre los lugares cerca de la comida, los primeros sitios, los sitios de honor, etcétera. Pero dice Pablo, no los veo muchos, ¿verdad? Hay unos cuantos. ¿Y a quién escogió Dios para estar en su iglesia? Si no los escogió a los ricos, a los sabios, a los poderosos, a los de noble cuna, como dice Pablo, ¿no? O sea, los de sangre azul, dijéramos hoy. Porque nuestro Dios es muy raro, ¿verdad? Porque ¿a quién escogió Dios en Corinto para formar a su iglesia? A lo vil, a lo menospreciado, a lo considerado indigno, a los donadies y doñas nadie. A esa gente llamó Dios en Corinto para formar su iglesia. ¿Y saben qué? Por eso el mensaje de la cruz, decíamos ayer, para mucha gente era locura. Era un mensaje raro, indigno en ocasiones, ¿no? ¿Cómo Dios, si pudo haber escogido a la élite, a lo mejorcito de la sociedad, por qué formó su iglesia en Corinto y en Galacia también, y en Filipos y en Roma, y no sé si en San Juan también, ¿verdad? En Culiacán sí, ¿verdad? ¿Por qué escogió de todos lados? ¿Verdad? Pero ahí en Corinto dice los sin nombre, los indignos, ¿verdad? Los que no valen nada, o sea, pero es que esos hermanos, estos criterios que nombra Pablo no son los criterios de Pablo, son los criterios que los mismos corintios estaban utilizando. Tal vez ese grupito que se sentía así, decía, ay, fíjate la hermanita que está aquí, ay, ¿ya viste aquel hermanito? Yo creo que ni se bañó. Ay, ese que lo vi hace rato allá en el mercado haciendo un trabajito bien sencillo, resulta que ahora es mi hermano aquí. Y empezaban, ¿no?, los rumores. Y entonces dice Pablo, sí, porque nuestro Dios es raro. Y si algunos piensan que el mensaje de la cruz es locura, pues tienen razón, porque nuestro Dios es así, pudiendo agarrar lo mejor de lo mejor según los criterios humanos. Él escogió lo mejor de lo mejor de acuerdo a sus criterios. Y lo mejor de lo mejor, de lo mejor de lo mejor, ¿sabe dónde está? Aquí está. Aquí estamos, ¿verdad? Y en Corinto Pablo veía la congregación y dice, aquí está, lo mejor de lo mejor de acuerdo a los criterios de Dios, que gracias a Dios son diferentes a los criterios humanos, ¿verdad? Entonces, vean cómo Pablo está llevando pues la reflexión,
Cómo Pablo está poniendo a todos en su lugar sin tener que ser agresivo, sin tener que ser violento, simplemente tratando de interpretar la voluntad de Dios y hablando con la sabiduría que Dios le dio siempre, ¿no? Esa presencia del Espíritu con la que Pablo siempre habló y escribió. Bueno, aquí es una imagen que a mí me gusta mucho de un pintor, un artista de Bielorrusia, se llama Marc Chagall. Eres mago tú, hermano. Cada día me sorprende más el hermano Jorge. Cada vez le encuentro un ministerio diferente. Desde que lo vi con un garrote allá en diciembre, después que era músico y que es de todo. Bueno, gracias, Jorge. Vean al Señor y vean la multitud. En esta multitud pues también hay de todo, bebés, mamás, viejitos, jóvenes. Así es el Señor, ¿verdad? La cruz de Jesús, esa locura para muchos, pues se convirtió en el centro de la vida, es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra salvación. Y nadie va a llegar al reino de Dios sin asumir la locura de esa cruz y asumir los criterios de selección de Dios. Dios no ve como nosotros vemos. Dios no se fija en lo que nosotros nos fijamos. Dios no se fija en el poderoso, sino en el débil, ¿no? No en el santo, sino en el pecador, como dijo Jesús. Es que yo no vine a llamar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos, ¿verdad? Entonces, Pablo yo creo que fue el mejor intérprete de Jesús. Y la primera carta de los Corintios en gran parte refleja ese espíritu de Jesús. Entonces, me encanta esta imagen, ¿no? Acá está el pueblito y aquí está el pueblo que sí creyó en Jesús. No ven ahí sacerdotes, no ven escribas, no ven los grandes sabios, ven a la gente sencilla, que su única virtud fue reconocer que necesitaba a Dios en su vida, creyó en la cruz y ahora es un pueblo en torno a la cruz de Cristo, ¿no? Es un pueblo loco, ¿no? Creyó que esa cruz traía salvación y ahí está, alcanzaron la salvación. ¿Sale? Otra imagen también muy impresionante, mujeres sufriendo, el costado, las palabras mágicas, bueno, no mágicas, las palabras simbólicas de Jesucristo, donde está declarándose la causa de su muerte. Una imagen del Espíritu Santo, ¿no? Una especie de mosaico. ¿Por qué el Espíritu Santo entra aquí? Bueno, porque Pablo nos enseñó, no solo en Corinto, sino casi en todas sus cartas, que hay cosas que nuestra mente humana, nuestro criterio humano no está capacitado de alcanzar y que necesitamos una iluminación especial. Y esa iluminación para nosotros es el Espíritu Santo. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios y a las corintias, tal vez no me entiendan del todo, pero si ustedes se abren al Espíritu Santo, Él les va a guiar a entender mis palabras. Porque las palabras de Pablo estaban inspiradas por el Espíritu, entonces el mejor intérprete de esas palabras, pues iba a ser el Espíritu. ¿Sí? Entonces ese es el papel que va a jugar siempre el Espíritu, tanto en los escritos de Pablo, como también Jesús dijo, miren, lo que no entiendan ahora, el Espíritu en su momento se los va a revelar. ¿Sí? Y bueno, la caricatura que vimos ayer, ¿no? ¿Quién se indignó viendo esta foto o este grabado? ¿verdad? Jesús representado con cabeza de burro. ¿Y se acuerdan lo que dice el texto? Se los traduje ayer. ¿Se acuerda alguien qué dice el texto? Alejandro o Alexander, adora a tu Dios. Alexa es como una abreviación de Alexander. Sebete es el imperativo de adora, teón, a tu Dios. ¿Sí? Adora a tu Dios, ahí está tu Dios.
terrible, pero eso refleja el ambiente en que mucho tiempo y en muchos lugares el cristianismo vivía. Eran menospreciados. ¿Sí? ¿Cómo que una religión donde no hay un Dios visible? Todas las religiones tienen dioses, tienen templos, hay grandes fiestas, y ustedes, su Dios nadie lo ve. ¿Sí? Bueno, pues como sabían algo de la historia de la entrada triunfal a Jerusalén, tal vez, pues pensaban que los cristianos adoraban una cabeza de burro en sus templos, ¿no? Y que como decían que se comían y se bebían la sangre de su Señor, pues pensaban que eran como caníbales, que hacían ese tipo de rituales de comer carne humana y beber sangre humana. Y como se trataban de hermanos y hermanas y se despedían con el beso santo, a lo mejor puras orgías tienen estos allá, ¿no? Entonces había mucha ignorancia, pero más que ignorancia había como un espíritu de aversión, de rechazo a los cristianos, ¿verdad? Porque todas las religiones y todas las cofradías, todos los grupos, pues buscaban siempre que sus miembros fueran de lo mejor, o sea, eran muy selectivos. Había que tener cierto caudal económico, cierto nivel de instrucción, o sea, les pedían muchas credenciales para ser aceptados, por ejemplo, en algún club o en algún grupo religioso, pero los cristianos no pedían nada. O sea, cualquiera podía entrar y entraba pues de todo, en los criterios humanos de lo peorcito, porque no se les pedía nada. Pero ya que se convertían, como vemos en Corintios, la nueva vida, la conversión, el nuevo nacimiento, pues se transformaba en una vida diferente. Lo que practicaban antes ya no lo podían practicar ahora. ¿Sí? Sus formas de vida, su ética, su moral, su forma de trabajar, de relacionarse, de hablar, ya no iba a ser la misma, no podía ser la misma, pero de entrada no se les pedía nada. Lo que Pablo sí es muy claro es que la conversión no te convierte automáticamente de demonio en ángel. ¿Verdad? La conversión, Pablo la entiende, sí, es un momento especial, un quiebre, ¿sí? Un hito en la vida de cada persona, pero de ahí es un proceso de crecimiento, de comprensión. Entonces, los hermanos de Corintio y los hermanos de San Juan de Abajo estamos en las mismas, estamos en un proceso y necesitamos que todos y todas participemos y nos apoyemos y nos acompañemos, porque ninguno es perfecto. No hay ángeles en esta iglesia, ¿verdad? No hay ángeles, somos hombres y mujeres, son hombres y mujeres que están caminando, están luchando. Entonces necesitamos ayudarnos, y para eso Dios le dio a la iglesia, a esta iglesia y a la de Corinto y a todas las iglesias, les dio dones, talentos, ministerios, ¿sí? Les dio pastores, les dio maestros, les dio profetas, les dio evangelistas, les dio servidores y servidoras, les dio gente que tenga don de discernimiento, gente que tiene la tendencia al trabajo de diaconía, de servicio, hay gente que consuela, hay gente que apoya, otra gente que se dedica a orar para que los otros ministerios caminen bien. O sea, hay muchos talentos. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, reconocer el talento que tenemos de parte de Dios y ponerlo al servicio de la iglesia, sin decir, el de mi hermana es más bonito, es más lúcido, la gente le aplaude más, yo quiero ese, el mío no, porque ni cuenta se dan de lo que hago. No, hermano, probablemente no todos se den cuenta, pero a Dios no se le escapa nada, y la recompensa realmente viene de Dios, ¿sí? Entonces, lo que tú sabes hacer, hazlo, pero hazlo bien y hazlo con amor. Y si tú ves que un hermano, una hermana tiene un talento, un don, un ministerio muy bonito, bendícelo, bendícela, ora porque florezca más, porque se fortalezca. Y en la medida en que todos nos compenetremos así, el cuerpo de Cristo, miren, no va a caminar ni correr, va a volar, ¿verdad? Así es que estamos aprendiendo de nuestros hermanos corintios, ¿verdad? Lo bueno para imitarlo, aunque ahorita no ha salido mucho bueno, pero algo bueno tenían, y lo malo pues para evitarlo, ¿sí? Pura cruz, pura locura esto, ¿no?
También les mencionaba este versículo cuando Pablo dice, bueno, no es posible que si yo predico un mensaje de debilidad, ¿verdad? Un Cristo que es muerto, un muchacho que es asesinado en una cruz, que fue ultrajado y demás, desangrado, que el predicador se presente robusto, poderoso, retórico. No, dice Pablo, yo me identifiqué tanto con el mensaje de la cruz que cuando vine a ustedes, ¿cómo vino? ¿Cómo llegó Pablo a Corinto? Enfermo, temblando, con temor y temblor, porque así él se había identificado tan profundamente con el Cristo debilitado, crucificado, que él no iba a llegar arrogante y haciendo de todo, ¿no? Como probablemente, no es seguro, Apolos tal vez así llegó, u otros misioneros que llegaban dándosela de todopoderosos, ¿no? Pablo no, dice con debilidad y temblando de miedo. Y yo no los quise convencer del mensaje de la cruz con argumentos así bien sofisticados, bien filosóficos, ¿no? Palabras sencillas de humana sabiduría, pero el Espíritu de Dios se encargó de demostrar el poder de Dios que había detrás de esas palabras. Entonces, no fue Pablo pues el que quiso convencer a los corintios del mensaje de la cruz, sino el Espíritu de Dios respaldó el mensaje de Pablo y hubo, como él mismo dice, demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces nosotros también, nuestra fe no depende de hombres y mujeres sabios en filosofía y en retórica que han venido a enseñarle términos raros, ¿no? Sino tal vez palabras sencillas, pero el poder de Dios ha estado detrás de esas palabras, de tal manera que tú y yo las hemos creído, y después las señales de la presencia del Espíritu en nuestra vida han seguido a esa fe. Aquí está, ahora sí se ve bien en rojo, ¿no? Los eslogans de los corintios, que no era enseñanza de Pablo, sino más bien Pablo corrigió esos eslogans, ¿no? Todo me está permitido. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, ¿no? Y pues bueno, ayer estuvimos reflexionando que eso es lo que un grupo creía. Por eso despreciaba el cuerpo, pero Pablo pone a cada quien en su lugar con la palabra de Dios. Y luego llegamos a este texto, ya lo he dicho, no voy a ahondar demasiado, ¿no? Que en vez de convertirse las cenas del Señor en un lugar de encuentro, de unidad, donde el cuerpo de Cristo toma forma a través del amor, del compartir, de la alegría, del comer, de beber juntos, de preocuparse porque nadie se quedara con hambre, porque el que tiene mucho puede compartir, pero generosamente, y el que no tiene no se va a sentir avergonzado de no tener, sino que va a recibir la bendición de los que sí tienen, porque todos somos importantes y nos amamos. Pasaba todo lo contrario, ¿no? Lo que ya he descrito. Dice, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Aunque ustedes le llamen cena del Señor, es otra cosa. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Si Pablo pregunta eso, ¿ustedes quieren avergonzar a sus hermanos que no tienen la capacidad de aportar mucho o no aportar nada? Si Pablo lo está preguntando es porque Pablo cree que esa es la intención de esos hermanos. Avergonzar, marcar las diferencias, que se note la diferencia entre ellos y el resto. Y eso no debe de pasar en ninguna iglesia, en ninguna. ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no.
Es un error, es malo, es pecado lo que están haciendo. No los puedo alabar por eso. O sea, ellos pensaban que Pablo los iba a alabar porque en la cena del Señor son los que más aportaban. No los voy a alabar por esto, al contrario, lo que ustedes están haciendo, qué bueno que aportan, pero el efecto y la intención con que lo están haciendo y lo que hacen sentir a los demás es completamente reprobable. Hermano, hermana, y esto no solamente es en la cena del Señor, sino en todas las actividades de las iglesias. No importa qué tanto tú des, sino la motivación que hay en tu corazón al hacerlo. Si tú vas a dar mucho, vas a hacer un aporte material o económico, porque quieres que tu nombre resalte y se mencione, estás equivocado desde el punto de vista del Señor. Mejor detén tu aporte porque no sirve. El Señor y la iglesia pueden vivir sin tu aporte. La iglesia va a seguir caminando y no le va a faltar nada, pero tú te estás perdiendo la oportunidad de recibir la bendición de la gratuidad, de la generosidad, ¿verdad? Entonces, todo aporte es bienvenido, sea muy grande, sea pequeño, todos son bienvenidos y todos son hermosos para el Señor, pero depende de la intención con que lo hagas. Si tu intención es compartir, bendecir, apoyar, que la obra siga, para Dios va a ser una ofrenda de olor fragante. Si tu intención es lucirte, hacer sentir que tú las puedes todas, de que tú eres mejor que otros, tu ofrenda va a ser un olor fétido delante del Señor. Por más grande que sea, porque tu intención no fue la correcta. Bueno, aquí hay otra imagen de un triclinio, ¿verdad? Aquí está la mesa con la bebida, la vianda, bueno, la música, y aquí está la gente en torno recostado, ¿no? Aquí hay otra, si quieres pásala, hermano, o la paso yo. Ahí está otra, un poquito más organizada, ¿no? Pero yo sigo pensando, no hay como comer sentaditos en la silla, ¿no? Se me hace incómodo, ¿sí? Por eso quiero mucho al pastor Benji, pero eso de comer taco de cabeza no estoy muy de acuerdo. No me va a convencer, hermano. Bueno, un salto enorme, hasta las 12 de la noche, pastor. ¿A qué hora quedamos? A las 10. Si ya no hace las 10, hombre, apenas voy agarrando aviada. Hasta las 10, bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor. Miren, el capítulo 12. Ahora no está Saulito, que era nuestro lector oficial, ¿verdad? Voy a leer. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Fíjense en el énfasis de Pablo. Quiero que lo entiendan bien. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Voy a hacer un paréntesis, dejamos la imagen ahí, porque hay un texto que me hubiera gustado comentar o que quiero comentar y no lo puse, sobre la carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Que ya lo hemos hablado, pero quedó todavía abierta la reflexión y nada más quiero concluir con un pensamiento. ¿Cómo solucionó Pablo este problema o qué consejo dio? Les dije, ¿verdad?, que dijéramos, ambas posiciones tenían parte de verdad. Los que comían carne y se sentían libres para hacerlo, ellos argumentaban, los ídolos no existen. Si hay un Dios ahí en forma de mármol o de madera,
no existe. Es solamente un muñeco, un mono ahí. Yo he creído que Dios es el único y Dios no lo podemos materializar en un tronco de árbol, en una piedra. Por lo tanto, aunque las religiones del entorno representen a sus dioses, para mí no hay más que un solo Dios, y por lo tanto esa carne que se supone se sacrificó a un ídolo, no está sacrificado a un ídolo porque el ídolo no existe, y yo me la voy a comer. Tienen razón, en parte tienen razón con su argumento, pero la otra parte también tiene razón, porque aunque el ídolo no exista, de Zeus o Júpiter o Afrodita o a quien le hayan sacrificado la carne, no existe en realidad, pero sí existe en la persona que lo cree. O sea, no existen, pero hay un efecto en la persona que cree en ídolos o que cree en dioses falsos o ajenos o diferentes. En la persona sí existen. Entonces, para alguna gente era muy difícil, porque para ellos esa carne, haber sido sacrificada a un ídolo, aunque haya sido solamente la intención, ya esa carne tenía una carga negativa, y en su conciencia esa carne no era pura, no era una carne limpia, no era una carne aprobada, y no comían porque su conciencia no les permitía comer. Y hermano, hermana, la conciencia tenemos que respetarla. ¿verdad? Es una instancia que nos ayuda a decidir, a tomar posiciones. La conciencia, dijeron, esa instancia que a veces nos reprende, nos arropa o nos remuerde la conciencia, decimos, uno la va educando con información, con reflexión, con experiencia, pero de que está, está. Y a veces, cuando uno ha desarrollado su conciencia, pues porque la alimentó bien, la informó, pues ya tiene un nivel de conciencia más o menos sólido. Pero otros hermanos, hermanas, tal vez no hayan tenido el mismo proceso que tú. Y lo que para ti es natural y no tienes ningún problema en hacer, otro hermano y otra hermana tienen problemas de conciencia. Y la conciencia hay que respetarla, ¿verdad? Entonces, probablemente en una iglesia tengamos diferentes opiniones sobre cualquier cosa, pero no podemos decir a alguien que tiene una conciencia diferente a la mía, de ahí tú estás equivocado, tú eres débil, tú eres aquello. Hay que respetar la conciencia del hermano y de la hermana, porque para él y para ella su conciencia es algo muy valioso, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando venía por el calor y todo, no me quise fajar, ¿verdad? Porque me siento más cómodo. Y venía yo, para mí no es ningún problema, pero yo sé que para algunos hermanos o hermanas, aquí o en otras congregaciones, por supuesto que es un problema. Entonces dije, ¿qué hago? Mi conciencia me dice, mi santidad o lo que quiero compartir no depende de si voy fajado o no, pero algunas personas pues, y el hermano, y lo traen desde Culiacán y miren que en las fachas en que anda. Y si alguien piensa así, yo tengo que respetar su conciencia porque tiene razón, ¿verdad? Pero si alguien piensa diferente, pues también. Entonces, este tema lo menciono para dar la solución o que quede más clara la solución que dio Pablo. ¿Sí? Hermanos fuertes, hermanos que tienen una conciencia fuerte. Ustedes quieren comer carne, está bien, tienen razón, no hay ídolos, coman carne. Pero acuérdate, hay algo más importante que tu deseo de comer carne. Y lo más importante de tu deseo de comer carne es que tu hermano, tu hermana, no se sienta mal porque tú lo haces. Porque si tu hermano, tu hermana se siente mal viéndote comer carne, si tú tienes el Espíritu de Dios y si tú amas a la iglesia, tú no quieres que la iglesia sufra, abstente de comer carne delante de tu hermano. Come cuando estés sola, cómprate y vete a tu casa, ¿verdad? Porque tu conciencia no te lo reprueba, está bien, hazlo. Pero si un hermano, una hermana va a sufrir, no lo hagas.
No porque él tenga razón en su argumento, sino porque la relación entre un hermano fuerte y uno débil no es quién argumenta mejor o quién sabe más. La relación es una relación de amor. Y cuando alguien ama a otra persona, busca que esa persona no se sienta mal, que se sienta bien. Entonces dice Pablo, mira, no está mal que comas carne, pero si vas a afectar a uno, pues no comas carne, hombre, espérate o come en tu casa. Me parece una solución magnífica, ¿verdad? Hermano, hermana, no hagas cosas que dañen a la conciencia de tu hermano o hermana. Por supuesto, no nos podemos pasar toda la vida cuidándonos de la conciencia de los demás, pero este tema de la carne era un tema delicado. Y por eso vale la pena que Pablo lo mencione y vale la pena que nosotros nos acordemos de él. Cuida a tu hermano y cuida a tu hermana. Ámales, pero amarles significa no los hagas sentir mal, no los humilles, no hagan que su paz se pierda por algo que tú puedes evitar. Sencillamente, no como carne aquí, lo hago en mi casa. ¿Estamos? No les he preguntado como ayer, ¿me siguen el rollo? ¿Sí? Entonces, es aquí ya después de que Pablo empezó a poner todas las cosas en orden. Bueno, no las puso, pero cuando menos aconsejó, dio opinión, regañó, aconsejó. Llegamos al capítulo 12, donde Pablo empieza a hablar del Espíritu, de los dones. Y uno dice, bueno, ¿por qué Pablo dejó para el último tercio de la carta hablar del Espíritu y de los dones? ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Porque Pablo era un hombre muy sabio y él sabía que primero había que poner orden en las relaciones, en las actitudes, para que cuando la enseñanza del Espíritu llegara, pues se encontrara una iglesia dispuesta a recibir esa enseñanza. No se puede hablar del Espíritu en una iglesia que está preocupada por la carne, que por las relaciones con las prostitutas, por la cena del Señor, por las borracheras, cuando están esos temas perturbando las relaciones, el Espíritu no puede hacer en plenitud su obra. Entonces ya Pablo más o menos ordenó lo que tenía que ordenar en ese gran desorden que era Corinto, y entonces viene la enseñanza sobre el Espíritu. Entonces, fíjense, aquí dice: les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando aquí? En el culto, y nos puede sorprender a nosotros, algunos maldecían a Jesús. ¿Sí? Decían, la confesión cristiana más antigua y que ha quedado hasta nuestros días es: Jesús es el Señor. ¿Verdad? Entonces, cuando llegaba el Espíritu a la asamblea, al culto, pues muchos hermanos decían: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Pero parece a nosotros casi increíble, pero algunos decían: Jesús es un maldito. ¿Por qué? Porque se acordaban de la cruz. Dice: nosotros no queremos ese Dios, queremos al Dios del cielo. Ya no queremos que nos estén recordando que nuestro Dios pasó por la cruz, que fue avergonzado, que fue escupido, que fue flagelado. No queremos ese Jesús, eso ya queremos que no nos prediquen de ese Jesús. Aquí estamos celebrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de la gloria. Y decían: no, el Jesús de la cruz es un maldito, yo quiero al otro. Entonces dice Pablo: no, esto no es posible. El Señor de la gloria es el Señor de la cruz, ¿verdad? El Señor Dios Todopoderoso es el Jesús de la cruz también. El que les derrama sus dones al Espíritu Santo no solo es el Señor que está en la cumbre, es el Señor que estuvo en la cruz. Entonces, aunque algunos ya no quisieran saber del Jesús de la cruz, si es un maldito, esa historia ya no la quiero oír, Pablo le va a decir: pues hasta el fin de los tiempos. Y aquí seguimos 2000 años después diciendo: Jesús es el Señor. ¿verdad?
aunque sigue habiendo cristianos que tal vez no digan Jesús es un maldito, pero que dicen, ya no quiero escuchar de Jesús en la cruz, ya no quiero que Jesús fue débil, ya no quiero escuchar que Jesús lo escupieron, ya no quiero escuchar que a Jesús se burlaron de él. Ya no quieren, pero te vas a aguantar, hermano, porque tenemos que seguir predicando al Jesús de la cruz, ¿verdad? Y tenemos que seguir diciendo, Jesús es el Señor y es el que estuvo en la cruz, ¿verdad? Así es que ahí estamos, Jesús es el Señor, no solo el que está en la gloria, sino el que estuvo y está en la cruz. Y luego ya dice Pablo, acuérdense que hay un gran pleito entre los dones, especialmente entre dos grupos, seguramente entre más, pero para hacer la cosa más práctica, dos grupos principales que dicen, mi don es el más chilo. Es palabra sinaloense, no sé si se usa acá también, ¿no? Mis estudiantes dicen, el más chacaloso. Los que hablaban en lengua, ¿no? Se les hacía tarde llegar a la iglesia a ponerse a hablar en lenguas ahí para que vieran qué espirituales eran. Y los que profetizaban, pues también querían compartir la palabra que habían recibido, pero pues había dos grupos y lo querían hacer al mismo tiempo y querían todo el servicio que fuera a hablar en lenguas y otro que fuera pura palabra. ¿Qué hace Pablo en este caso? Pues les enseña, miren, a ver, los que hablan en lenguas, qué bien, es una bendición, es una experiencia increíble porque es un regalo de Dios, es una bendición. Pero dice Pablo, a ver, ¿quién es el que más habla en lengua aquí? No, pues yo creo que yo, no, yo hablo 3 horas, no, pues yo toda la noche. Dice Pablo, ¿saben qué? Yo hablo en lengua más que todos ustedes. ¿Sí? ¿Quieren presumir de hablar en lengua? Yo hablo más que cualquiera. Pero aquí en la congregación, yo prefiero hablar 5 palabras claritas, así, en español, que les deje una enseñanza, a hablarles aquí 10,000 palabras en lenguas que nadie va a entender. Entonces, si yo no voy a edificar con mi don a la congregación, con mis lenguas, pues yo en mi cámara, allá donde esté solito, hablo en lenguas todo lo que quiero, me gozo en el Señor y digo que el Señor me bendiga, me ilumine. Pero si yo no esas lenguas no sirven a mi iglesia, pues me reservo, porque a lo mejor mi hermano tiene una palabra muy útil, el Señor le está hablando y tiene que comunicar ese mensaje para edificar a la iglesia. O a lo mejor tampoco hay una palabra profética, pero hay una palabra de ciencia o una revelación, o es importante hacer un milagro de sanidad, o simplemente estar juntos. ¿Sí? Entonces, a los que, dice Pablo, que se hable en lengua, está bien. Si van a hablar en lengua, está bien, pero uno por uno. Y si hay quien interprete la lengua, ¿no? Porque si no, pues nadie va a entender. Y si no hay quien interprete, pues espérese en otro momento. Entonces, Pablo no está impidiendo pues los dones, al contrario, los dones son un regalo de Dios, son una bendición. Dios lo da para bendecir a la iglesia, para crecer a través de los dones, pero hay que usarlos decentemente, con orden, no para lucimiento personal, jamás, sino para bendecir, edificar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, tu don, hermano, hermana, es bien valioso, pero siempre piensa, voy a edificar a la iglesia con él. Si tu respuesta es no, consérvalo para ti y espera que Dios te indique en qué momento lo vas a aplicar. Si Dios te lo dio, es para que lo uses, pero ahora que ya te lo dio, espera que Dios te diga dónde y cómo usarlo. ¿Sí? Dice Pablo, hay muchos dones diversos, pero un mismo espíritu, pues del mismo espíritu llegan los dones. Entonces, no es que uno pueda ser mejor que otro, viene del mismo espíritu, pues. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Todos los que estamos aquí servimos a la iglesia de una u otra manera, pero el Señor de todos es el mismo. El que nos mandó a hacer lo que hacemos es el mismo. Entonces no podemos decir, ay,
lo que yo hago es mejor que lo que tú haces. No, es igualito de importante porque es el mismo Señor que nos lo dio para la iglesia. Y dice, hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. ¿Está claro? Una iglesia con muchos dones, ministerios, oficios, actividades, es una iglesia bendecida, siempre y cuando tengamos claro que todo procede del único Dios, del único Espíritu, nos los inspira, y que todo debe estar al servicio del crecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si es otra tu intención, guarda tu don y cuida lo que el Señor no te lo quite. Pero ya que lo tienes, úsalo de acuerdo a lo que el Señor te diga en el momento que te lo diga. Es muy valioso. No podemos decir lenguas es mejor que predicar, es mejor que sanar, es mejor que servir, es mejor que hacer el aseo, es mejor que hacer música. No, todos son igual de importantes, pero no todo mundo puede hacer todo. Bueno, Jorge sí, es la excepción. Él hace de todo, pero es la excepción. Los demás no podemos hacer todo, ¿verdad? Y entonces la iglesia pues sí va a ser hermosa, pues cada quien haciendo lo suyo, bien, en armonía, creciendo juntos, bendiciéndonos con nuestros diferentes dones. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros por fe por medio del mismo Espíritu, a otros y otras y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas, a otros y a otras y a otros, a todo mundo, pues es la generosidad del Espíritu. Pero dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno como le da su regalada gana. No, perdón, es otra versión, me equivoqué de versión. A quien reparte a cada uno según Él lo determina. Él no es uno el que dice, yo quiero hacer esto. A mí me encanta el don de la música y quiero ser músico. Y agarro la guitarra o agarro la batería y no sé ni cómo prenderla. Pues no, ¿verdad? No es para mí, pero es para otros o para otras. Ay, acá, ay, ay, ay. ¿Quién está enamorado aquí? A ver, ¿quién está enamorada? Mi esposa y yo nomás. Ay, pastor, qué triste está esto. ¿Cómo así? Ni el pastor Benji levantó la mano, hermana, se lo acuso. Estaba pensando en los tacos de cabeza ya, Benji. Va a tener que preguntar de nuevo, ¿quién de los que está aquí está enamorado o enamorada? Bien, así pues. Bueno, ya somos 6, 7, más o menos 8, ahí vamos. Ajá. Somos 10, por a ver si se reduce el número. ¿Quién de los que levantó su mano está enamorado de su esposa o de su esposo? Bueno, más o menos coincide, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Entonces nos vamos a meter al capítulo 13, pero miren, el capítulo 12, se dieron cuenta esa enseñanza sobre el Espíritu, los dones y demás, todo el capítulo 12. Luego aparece Pablo con el capítulo 13 que habla sobre el amor. Y luego en el capítulo 14, Pablo vuelve a hablar del Espíritu y de los dones. Y esto pues es medio raro, ¿no? Porque ¿por qué dice uno? ¿Por qué no Pablo se agarró sus 2 capítulos pegados para hablar de los dones y un capítulo sobre el amor? ¿Por qué metió el amor en el medio, pues? O habló de los dones, el amor, y dijo, se me olvidó decirle esto de los dones, voy a seguir escribiendo. Puede ser.
pero no es así. Con la hora y media que me falta voy a tratar de explicar esto. Resulta que para los griegos, en su forma como de pensar, de razonar, nosotros, por ejemplo, del mundo occidental, en México, América Latina, de Europa, Estados Unidos para acá, nuestro pensamiento es como lineal, ¿verdad? Una tesis, o un libro es una introducción, el desarrollo de las ideas, organizadas en 4 o 5 ideas, al final una conclusión, más o menos así, de manera muy sencilla, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? Lineal. Así, o lo podemos ver así, lineal. Pero en el pensamiento griego se razona de manera diferente. Se empieza una idea, dijéramos, A, se le pone un argumento B, y después el argumento A se retoma y se le enriquece con, podemos decirle, A' o A segunda, y luego el argumento B que está acá se retoma, se olvida el argumento A y se toma la A, está acá, A', acá está B o B1 y se vuelve a hablar del tema que de B acá, de tal manera que hace un cruce. No hablan, por ejemplo, del amor, el amor, el amor. Luego vamos a hablar de la amistad, la amistad, la amistad. Luego de felicidad, 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 no como nosotros, ordenado. Ellos no, hablan del amor y empiezan a hablar del amor y se callan o siguen hablando de la felicidad y se detienen y luego empiezan a hablar de fiesta, bla, bla, bla. Y luego vuelven a hablar del amor, como, pero ya hablaron del amor. ¿Y por qué ahora? Mira, está diciendo casi lo mismo, pero lo está diciendo diferente. Y luego vuelve a hablar de lo segundo, no me acuerdo qué era, la felicidad. Está volviendo a tomar el mismo tema que ya trató hace rato. Bueno, es que ellos son así. Y de A a A2 y de B a B2, si trazamos unas líneas, en el centro, es como una X, ¿verdad? En el centro donde se cruzan las líneas, ahí está lo más importante. ¿Sí? Los que ya han estudiado algo de Biblia se llama estructura quiásmica o estructura de X. Entonces, Pablo, que esa es la forma de razonar de Pablo, está haciendo eso. Habló de los dones, ministerios, luego habló del amor y luego volvió a hablar de los dones. De tal manera que lo que está en el medio es el amor. Con eso tiene un significado teológico bien importante. Pablo nos está diciendo, miren, capítulo 12, mencióname rápido dones, ministerios que aparecieron. Lenguas, profecía, milagros, interpretación, fe, sanidades, servicio, diaconía. En el 14 van a volver a aparecer esos y algunos otros. ¿Y por qué pone Pablo en el centro el amor? A ver, ¿qué se les ocurre? El amor es lo más importante. Si la larga lista de dones, ministerios, talentos, etcétera, del 12 y del 14 no están regidos por el amor, no sirven. No sirven. El amor es lo que los une, lo que no permite que cada quien agarre su propio rumbo. El amor los mantiene unidos, los pone al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, no es que Pablo se equivocó, que se le olvidó, no, es que para Pablo es clarísimo. El don más importante y el que ninguno puede estar disculpado de no tener es el amor. Si a ti te falta un ministerio, hermano, si tú no eres evangelista o no eres profeta o no tienes el don de sanidad, si te falta algún don, no te preocupes. No los necesitamos tener todos, ninguno, nadie tenemos todos. Pero tú no estás disculpado de tener amor en tu vida si eres cristiano o cristiana. Ese es un don que todos debemos de tener. ¿Sí? Y si tú tienes un solo don, no importa, pero si lo pones
en amor al servicio del pueblo del Señor, ese don el Señor lo va a hacer magnífico. El amor, ¿sí? No tu talento, no tu habilidad, el amor con que tú lo entregas para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dice Pablo, por eso, que el amor jamás se extingue. Es más, es tan hermoso que le voy a pedir, porque no lo tengo yo aquí, no tengo mi Biblia. Alguien que tenga su Biblia, lea 1 Corintios 13, el versículo 1 al 7, que no tengo aquí, pero son muy hermosos. ¿Quién dice yo? Hermano Jorge me lo está buscando ahí. No, le digo que cada día me sorprende más el hermano. Ahí estamos. Pero no lo puedo leer ahí, Jorge. ¿Cómo le hacemos? Ahí vamos, y ahí está. Fíjese, hermanos, hermanas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Déjamelo ahí, Jorge. Esto es para los que hablaban mucho en lenguas, pero no tenían amor. ¿De qué servía hablar tanto en lenguas si no lo hacían con amor para edificar a la iglesia? Era como darle aquí, ¿no? Pum, pum, pum. Yo, ¿no? El hermano que toca la batería, pues es otro rollo, pero yo, pum, pum, pum. No dice nada. Lo hago sin amor. Vamos al 2. Si tuviese profecía, o sea, primero le habló a los que, la lengua, otro, la profecía, ¿no? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aunque tengas esos maravillosos dones de fe y de ciencia y de profecía, si no tienes amor, no sirve de nada. Vamos, Jorge. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, si soy muy generoso, pero lo hago para exhibirme, no por amor, sino para que sepan que yo soy muy generoso, soy muy rico, ¿sí? O sea, sí había de estos en la iglesia de Corinto, pues. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo es el amor entonces? Es sufrido, es benigno, es bueno. Nada que yo le pego a mi mujer porque la quiero mucho, ¿no? No. El amor es bueno, no hace cosas malas, desea el bien a la persona amada. El amor no tiene envidia. ¿Sí? El amor no es jactancioso, no es presumido, pues. No es engreído, no se envanece. No hace nada indebido. Lo veíamos ayer. No busca lo suyo. No busca lo suyo porque busca en primer lugar el bienestar de la persona amada. No se irrita. Sí, nos damos una que otra ahí, ¿verdad? Pero no, leve y al ratito ya estamos felices, ¿no? No guarda rencor. No guarda rencor. Hay parejas que traen cosas guardadas de años ahí. Se les pudrió el corazón y la vida, pero no quisieron sacar esa raíz de rencor contra o el esposo, la esposa, o la suegra, o la cuñada, o la tía. Y ahí le van y le han echado agüita y le ponen abono, ¿no? Y ahí está ese rencor. Ya mató su vida, ¿no? Ya pasaron 10, 15, 20 años. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces parece que en Corintios no había de ese amor porque había cosas injustas.
como dejar con hambre a los pobres. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La pasión juvenil, la pasión sexual puede menguar, puede transformarse, pero el amor verdadero, que incluye eso, pero incluye mucho más, nunca deja de ser. Dice, pero las profecías se acabarán. De nuevo vuelve con los profetas, ¿verdad? Que decían que la profecía, era lo máximo. Que no haya nada más en el culto más que profecía. Decían, no. Las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. O sea, los dos grandes dones que más apreciaban los corintios, dice Pablo, se van a acabar en algún momento. ¿Por qué son útiles ahora? Son bien importantes porque la iglesia las necesita. Dios nos habla, nos bendice con ellas, pero porque nosotros como iglesia las necesitamos. Pero va a haber un momento en que ya no va a haber iglesia. En esta tierra ya no va a haber iglesia, ¿verdad? Vamos a estar allá. Aquí no va a haber iglesia. Y si aquí no hay iglesia, ¿para qué queremos lenguas? ¿Para qué queremos profecía? Ya no necesitamos profecía, ya estamos viendo al Señor cara a cara. Ya no necesitamos lenguas angelicales, estamos allá con los ángeles y con el Señor. Se va a acabar. Y la ciencia acabará. Ahora el mundo está orgulloso, ¿no? El desarrollo científico y tecnológico. Nos volvimos orgullosos. Se va a acabar. Porque en parte profetizamos, conocemos, en parte. ¿Conocemos al Señor, a las cosas de Dios? Sí, en parte. Conocemos algo, mucho, poco, pero no conocemos todo del Señor. Nunca conoceremos todo del Señor aquí, ¿no? Nunca. En parte. Y en parte profetizamos. Es decir, vemos cosas que el Señor nos permite ver, pero no vemos todo. Ninguna. ¿Ah? Todo esto es parcial, hermano. Les dice a los corintios, no se las crean demasiado, todo esto es parcial, todo esto en algún momento pues, se va a acabar. No le hagas tanta fiesta al asunto. Mas cuando venga lo perfecto, Cristo, Él es lo único perfecto, lo demás es imperfecto, pues. Entonces lo que es en parte se acabará. O sea, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos en parte, no lo hacemos perfecto, porque no somos perfectos. Todo eso que hacemos, decimos, pensamos, se va a acabar. ¿Sí? Dice Pablo, se pone de ejemplo, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Entienden la pedradita que le está diciendo a los glosolálicos? Están como niños ustedes, contentos con sus lenguas, ¿no? Yo también, cuando era niño, hablaba como niño, así como ustedes lo están haciendo. Son niños, están divirtiendo con el don, no lo están ofreciendo a la iglesia. Yo también, cuando era niño, pero ya no soy niño, tengo que aprender a hablar como hombre. Pensaba como niño. Corintias, están pensando como niños, niñas. Juzgaba como niño. Ay, el hermano come carne, tú no comes porque eres débil. Se juzgan como un conocimiento limitado, ¿no? Mas cuando ya fui hombre, pues dejé lo que era de niño. Hermano, hermana, todos en algún momento fuimos infantes espirituales. El asunto es que después de 5 años o de 10 o de 15, pues a veces seguimos siendo infantes espirituales y no pueden comer carnita porque se les indigesta, tienen tomando su lechita. Dice Pablo que eso no es normal, ni en la vida de un niño, una niña tiene que crecer y en algún momento deja la leche materna y empieza a comer verdura y vegetales, en algún momento come pescado y carne, tacos de cabeza como el pastor Benji. Es parte del proceso. Pero ¿qué pasa cuando somos adultos y queremos seguir tomando lechita materna
y nuestra mamá ya no produce leche o ya se murió, pues de perdida leche Lala, ¿verdad? No, hermano, hermana. El hombre, la mujer, el proceso biológico natural nos exige que nuestra alimentación, nuestra comprensión, nuestra forma de hablar, nuestra forma de razonar, nuestra forma de comprender vaya creciendo, vaya madurando, en lo espiritual como en lo biológico, en lo físico, pues. Entonces, no importa que tengamos 20 años en la iglesia, a veces nos comportamos como niños y niñas espirituales. Y no debe ser así, no es normal. Como ver a un hombre de 40 años con un biberón, no es normal. Hacer ver cristianas con 20 años en la iglesia y con cositas que le molestan y que no se ubican y que todo le molesta y todo le parece mal y no crece, no es normal. Hay algo patológico ahí que solamente tú con la ayuda de Dios puedes cambiar. No es el pastor, no son los hermanos, eres tú el problema. Arréglate con Dios para que vengas a la iglesia y seas un adulto también y aportes al crecimiento de la iglesia. Deja los berrinches, deja los lloros, deja de quejumbrarte por todo. No, sé feliz, apoya, bendice, colabora, participa, aprende, enseña, gózate. Porque ahora vemos por espejo, dice Pablo. Y los espejos que Pablo conoció no eran como los nuestros, que reflejan idéntica la imagen. La imagen se reflejaba borrosa. Por eso Pablo dice, vemos como por espejo. Vemos la figura, el contorno, pero no vemos los detalles, vemos borroso, oscuramente. Mas entonces, cuando llegue lo perfecto que es Cristo, entonces veremos cara a cara. No tendremos que agachar la cabeza, la cara delante del Señor, lo veremos cara a cara. Su resplandor no nos va a volver ciego, no. Hemos tenido el privilegio ya de ver al Señor y a cualquier gente, a Abraham o a Moisés o a Sara, a María Magdalena, cara a cara. No tenemos que agacharnos ni avergonzarnos, somos iguales. Veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, todos conocemos en parte. Nadie conoce todo. Por eso necesitamos enseñarnos, ayudarnos. Pero entonces, cuando venga lo perfecto, conoceré cómo fui conocido. O sea, dice Pablo, conoceré por qué Dios me escogió como un instrumento para llevar el evangelio a las naciones. Tú ahora te podrás preguntar, hermano, hermana, ¿por qué el Señor me escogió a mí? Pues quién sabe, ¿no? Yo también me pregunto. Entonces lo sabrás cuando el Señor te lo diga. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De todos los dones y ministerios que Pablo ha venido mencionando, 3, como lo sintetizan todo: fe, esperanza y amor. De 40 o 50, no sé cuántos, sintetizó en 3. Y aún así sigue haciendo una síntesis. Pablo dice, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y sabes por qué el amor es el más importante, el mayor? Porque la fe que tú y yo ahora necesitamos para vivir nuestra vida cristiana, creer en el Señor, esperar la vida eterna, esperar el cielo, necesitamos esa fe. Pero cuando estemos allá no la vamos a necesitar, ya cumplió la fe su propósito en nuestra vida, ya no la ocupamos. Ahorita necesitamos esperar, creer que mañana es mejor, creer que las bendiciones del Señor van a seguir, que va a seguir en mi vida apoyándome, bendiciéndome. Necesitamos esperar. El ser humano que no es capaz de esperar, no solo se queda varado, sino que empieza a envejecer, a amargarse, a morir lentamente. Necesitamos creer permanentemente.
pero también la esperanza, lo que ahora esperamos, ver al Señor, ser salvados, pues ya no la vamos a ocupar, ya estamos con Él. Pero el amor va a continuar. El cielo, la vida en el cielo, en el más allá con el Señor, el amor va a ser un sentimiento permanente, va a ser el distintivo de la vida celestial, el amor. Pero si tú y yo en este mundo aquí no somos capaces de amar, no nos entrenamos para amar, para dar y recibir amor, pues no estamos capacitados para estar allá. Aquí es donde aprendemos el arte, la ciencia, el privilegio, el don del amor. Así que hermanos amargados, hermanas amargadas, que no aman y al que ven ahí todos los días en su casa, no están listos para estar allá, aquí. Y si tú dices, yo no puedo ver a mi esposo, a mi hija, a mi prima, a mi cuñada, a mi vecina, a mi patrona, ¿a quién vas a ver entonces? Si tú no eres capaz de amar a quien ves, eres un mentiroso, una mentirosa, si tú dices que amas a Dios, a quien nunca has visto. Si tú dices, yo amo a Dios, demuéstralo amando al que está cerca de ti. No al que te ama y al que es simpático y que te regala cosas. No. También al que no hace eso. Entrénate para el amor aquí porque es el único de los dones que vas a poder llevarte a la vida eterna. Y si no aprendiste a amar acá, probablemente no llegues a estar allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le creen a Pablo? ¿Le creen al Señor? Vamos bien. Yo espero que nos veamos en el cielo, pero antes de llegar al cielo, espero verlo en otra ocasión aquí mismo. Dios les bendiga, gracias. Bendiciones. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pues ya que se quede aquí el hermano, ¿verdad? ¿Para qué se va allá a sufrir al calorón? Si aquí ese es el, allá ve, aquí es el paraíso del sol, entonces bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Amada familia, les voy a invitar que se pongan de pie, por favor. Muchísimas gracias por su paciencia. Esta ha sido una jornada hermosísima y yo quisiera recordarles que el día de ayer dijimos que íbamos a tener la Cena del Señor y no quiero tomar mucho tiempo, solo quiero decirles que la palabra se nos ha expuesto de una manera magistral, clara, y en aquellos años que nos describió el doctor Daniel, había desorden, había abusos, había muchas cosas que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, descalificó. Si el Espíritu Santo lo descalificó, aunque el doctor Daniel no lo tocó, ahí está el texto, fíjense qué interesante, es que empezó a haber consecuencias en los abusos de la gente, porque algunos se empezaron a enfermar y otros se empezaron a despedir de este mundo. O sea, empezaron a dormir, en otros términos, se empezaron a morir. Porque si era un asunto del Señor, el Señor quiere que el protocolo sea respetado. Y uno de los términos que habla, por ejemplo, esta misma carta de los Corintios, es que ellos hacían esta acción de una manera indigna. Es el término en la versión 60. Dice que lo que hacían ellos lo hacían de manera indigna. No que el individuo era indigno, sino las acciones eran las indignas. Esto es, a veces
le ponemos la carga al individuo y entonces decimos, si usted, hermano, el día de hoy pecó, es indigno de recibir la cena del Señor. El detalle es que el texto, según mi apreciación, no estaba calificando al individuo, sino a la acción del individuo. Porque ¿quién sería digno si todos hemos cometido un error o un pecado el día de hoy? Nadie entonces tendría derecho a tomar la cena del Señor. Lo que el apóstol estaba tratando de corregir y de ayudar a la membresía de aquel tiempo es que lo hicieran con los protocolos correctos, que se esperaran, que se dieran lugar unos a otros, que no hicieran ese desorden tan vergonzoso, al grado tal que algunos, como nos leyó nuestro hermano Daniel, hasta se emborrachaban. Imagínense el escenario tan terrible y el escarnio o las burlas incluso a nivel ciudad. Era muy bochornoso eso. Pero eso no quería decir que la membresía no podía celebrar la cena del Señor, porque eso lo hacían con periodicidad. Esta noche yo quisiera, en el amor del Señor, que lo hagamos obviamente con el respeto, con el protocolo, con el honor que este momento requiere. Y que con toda la sencillez y la humildad de nuestro corazón, presentándonos delante del Señor, el momento de celebrar la cena lo hagamos, insisto, con el protocolo, con el respeto, con la actitud y el temor de Dios presente en nuestros corazones. Porque si bien es cierto, los elementos, el pan y el vino, en este caso galleta y jugo, representan el cuerpo y la sangre del Señor. Y si es una representación, entonces requiere solo que entendamos que espiritualmente tiene un significado mucho más allá de los simples elementos. Entonces, yo quiero animarlos a todos, que todos, con todo el respeto y el temor al Señor, tomemos los elementos y que la acción que vamos a hacer la hagamos así, respetuosa y honorablemente, para no entrar en el calificativo de indignidad. Entonces, voy a pedir que pasen los elementos y con toda calma, las primeras filas, obviamente vamos a dar ese orden, las primeras filas pasen, tomen los elementos, tomen su vasito y tomen su galletita. Y así con todo cuidado, una vez que la primera fila o las primeras filas pasen, la siguiente fila haga lo propio, por favor, y regresen a su lugar. Y así prepararnos para hacerlo dignamente, con honor, con respeto, con toda la atención. Gracias sean dadas a Dios. Sí, 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 sí. Levanto hoy mis manos a ti para adorarte, mi Señor. Lo que ahora soy y lo que seré, batería, lo debo a ti, mi Salvador. Gracias, Señor. Levanto hoy mis manos a ti para adorarte,
Si hay gente que no ha tomado de este lado, pueden pasar a estas personas, por favor, a nuestras hermanas, para que pasen también de este lado, por favor. Mi Salvador, por siempre y siempre te adoraré, por siempre y siempre te alabaré, por siempre y siempre. Los demás que faltan pueden venirse en fila, por favor, ya somos menos. Pueden venirse, por favor. Por siempre y siempre te bendeciré, mi Salvador. Levanto hoy mis manos a ti para adorarte, mi Señor. Lo que ahora soy y lo que seré, lo debo a ti, mi Salvador. Si hay más personas que falten, por favor, pasen. No se queden, por favor. Por siempre y siempre te alabaré, por siempre y siempre te cantaré, por siempre y siempre te bendeciré, por siempre y siempre te adoraré, por siempre y siempre te alabaré, por siempre y siempre te cantaré, por siempre. Gracias, Señor. Te bendeciré. Gracias, Señor. Quiero estar seguro que todos tenemos nuestros elementos. Todos tenemos nuestros elementos, desde atrás hasta adelante. Estamos completos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En el nombre de Jesús, comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos. Dios, con todo honor y con todo respeto, hemos procedido en este acto de recordar tu sacrificio en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Suceda lo opuesto
Si en aquel entonces algunos se enfermaban y algunos morían, el día de hoy muchos sanen en el precioso nombre de Jesús y muchos sean levantados aún de la muerte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos decimos amén. Tomen los vasitos, júntenlos con los demás y ahí van a pasar por en medio o por a un lado. No se muevan, no se muevan. Allí en la orilla van a pasar a recogerlo, por favor. Muchas gracias. En la orilla. Gracias y dadas a nuestro Dios. Levanto hoy A mis ti, Señor, manos a ti, para agradecerte, para adorar, para mostrar nuestra fidelidad y lealtad a ti, Señor. Señor, lo que ahora soy, Gracias, y lo que seré, gracias. lo debo a ti, mi Salvador. Gracias, Jesús. Levanto hoy Vamos a hacerlo delante de Él mis manos a ti, para adorarte. para adorarte, mi Señor. Lo que ahora soy y lo que seré, Lo entrego lo a ti, debo a ti, Señor. mi Salvador. Por siempre y siempre te adoraré. Por siempre y siempre te alabaré. Por siempre y siempre te cantaré. Por siempre y siempre te bendeciré. Por siempre y siempre te adoraré. Gracias, Señor. Por siempre y siempre Para ti. te cantaré. Por siempre y siempre te cantaré. Gracias, Señor. Por siempre y siempre te bendeciré, mi Redentor. Gracias, Señor. Por siempre y para siempre. A ti sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y así de pie, Señor, queremos honrarte con nuestros bienes. Queremos bendecirte con lo mucho que tú nos has dado, porque reconocemos que todo ha venido de tu mano y hoy a tu mano lo entregamos. Mi Dios, tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Nos vamos a presentar en este altar, Señor, no con las manos vacías. Nos vamos a presentar en este altar con una actitud de honor, de gratitud, con alegría de corazón, reconociendo que para nosotros tú eres lo más importante. Gracias, Señor. Recibe, sí, recibe olor grato de este pueblo, porque hemos aprendido que lo que más importa delante de ti es la actitud con que lo hacemos. Recíbelo, Señor, con una actitud de amor para ti. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo
para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo dice, tomen su lugar, por favor, tomen su lugar. Cuando esté listo, cuando esté lista, venga y dé con alegría en el precioso nombre de Jesús. Que nadie se quede sin participar. Venga y hágalo con alegría en el precioso nombre de Jesús.